En el Evangelio de San Juan. Evangelio de San Juan, capítulo número 4. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, este pasaje es muy conocido por nosotros. Hemos leído tal vez muchas veces este pasaje. Pero hermanos, Dios quiere esta tarde enseñarnos algo tal vez que no hemos entendido. Capítulo número 4 del Evangelio de San Juan. Y el verso que leemos es el 13 en adelante, que dice de la siguiente manera: respondiendo Jesús, ya todos lo tienen. Gloria a Dios. Capítulo 4, versículo 13 del Evangelio de San Juan, dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tengas yo sed, ni venga aquí a sacarla. Amén. Gloria al Señor. Ahí dejamos la palabra, hermanos. Tomemos nuestros asientos. Esta tarde, hermanos, esta historia que vamos a estudiar, vamos a ver, es una historia, hermanos, de una mujer que todos ya hemos conocido esta historia. Es una historia, hermanos, de aceptación. No es una historia de rechazo con Dios, sino que es una historia de aceptación tal como era esa mujer. Es algo, hermanos, que Dios quiere que nosotros también aprendamos algo de esta historia. Pero los versículos que leímos no comienza ahí la historia. La historia comienza, hermanos, en el versículo número 3, donde dice la palabra del Señor, hermanos, que salió Jesús de Judea y fue otra vez a Galilea. Ahí comienza esa historia. Galilea, hermanos, estaba en el norte y Judea estaba en el sur. Y vemos, hermano, que en medio de las dos, de donde iba el Señor, estaba Samaria. En medio de esas dos ciudades estaba Samaria. Aquí el apóstol Juan pone que le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario. Pero aquí vemos, hermano, que había personas de los mismos judíos que venían de Samaria a Judea o de Judea a Samaria, que por no pasar Samaria rodeaban, hermanos, las aldeas para no cruzar por en medio de la ciudad. Daban la vuelta, rodeaban para no cruzar en medio de ellos. Pero vemos, hermano, que Jesús no fue así. Gloria a Dios por Jesús, que no fue así. Porque se imagina, hermanos, si Jesús nos hubiera cortado la vuelta a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué pasaría en nuestras vidas? Pero Jesús, hermanos, no fue así. Esta mujer, hermanos, el Señor era necesario, dice, que pasara por Samaria. Entonces vemos, hermano, que dice que vino a una ciudad de Samaria llamada Sicar, donde ahí estaba un pozo de Jacob que le había dado a su hijo José. Usted se da cuenta, si usted lee Génesis, se va a dar cuenta dónde queda la ciudad de Sicar, que es parte de Samaria. Pero Jesús, hermano, como le digo, él quería tener un encuentro con esa mujer. No tenía un rechazo. Los judíos, hermanos, con los samaritanos tenían rencillas, hermanos, desde el tiempo de los reyes, desde mucho antes de que apareciera el Señor Jesús.
Ya había entre ellos rencillas por medio, porque se habían mezclado con los asirios, se habían mezclado entre los judíos con los asirios y habían adquirido, hermanos, otras costumbres, habían adquirido, hermanos, sus dialectos, sus vestimentas, y los judíos, hermanos, de raza eran muy celosos de todo eso. Eran muy celosos de todo eso. Por eso aquí vemos, hermanos, que el Señor Jesús el Señor Jesús vino a romper todas esas barreras que el hombre pone, hermano. El Señor Jesús vino a romper todas esas barreras que nosotros como humanos ponemos. Muchas de las veces tal vez en nosotros no ha pasado, pero muchas de las veces encontramos personas que no nos caen y mejor les damos la vuelta para no encontrarlos. No sé si ha pasado en alguno de nosotros, que encontramos a una persona que no queremos ni verla, decimos no lo quiero ver, pero ni en pintura. Y cuando lo encontramos le damos la vuelta para no encontrarlo. Pero Jesús, hermano, no es así. Jesús no es así. Jesús viene al encuentro con esa mujer. Viene al encuentro con esa mujer. Dice que él llega, hermanos, dice que estaba allí un pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, dice que llega y se sienta en el pozo. Ustedes, los que conocemos, hermano, cómo son los pozos donde saca el agua, vemos que tienen un borde alrededor para que no se vayan la tierra o alguna cosa para adentro. Ahí en ese borde se sentó el Señor Jesús. Ahora, vemos, hermano, la Biblia aquí nos presenta los dos tipos del Señor Jesús. Dice que como humano se cansó. Como humano Jesús hizo lo que nosotros hacemos. Nos cansamos. Pero también nos muestra la parte, hermanos, divina de Dios. Porque aquí, hermanos, pareciera una paradoja que dice, se cansó y se sentó. Porque Él nos llama y nos dice, en la palabra misma nos llama y nos dice, venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Cómo es que Él se cansó y que ahora Él es nuestro descanso? ¿Cómo es que Él humanamente, hermanos, estaba limitado? Se cansaba. Pero ahora en lo espiritual, hermanos, en lo divino, Él es nuestro descanso. Él es nuestra ayuda. Él es nuestro pronto auxilio, dice la palabra. Por eso dice que, hermanos, vino, dice, a esa ciudad. Y miren, hermanos, cuando el Señor llega a ese pozo, dice la palabra, hermanos, que era como la hora sexta, que para nuestro horario son las 12 del día. Si usted se imagina, hermanos, en esos tiempos o en cualquier tiempo, en esos lugares, ya en esa hora había un calor, hermanos, tremendo. Y esa era la hora que la mujer llegaba a sacar el agua. Cuando las costumbres de los que vivían en ese lugar era de que temprano en la mañana, antes de que subiera el calor, venían a sacar el agua, o en el atardecer que no hacía calor, venían a sacar el agua. Pero esta mujer, hermanos, de tanto calificativo que le habían puesto, yo pienso que le daba vergüenza venir en medio de toda la gente con miradas que la miraran. Oh, que esta mujer esto y ese otro. Tanto calificativo que le pusieron, como muchas veces nosotros vemos a las personas y les ponemos luego etiquetas. Las etiquetamos luego. No, este es quién sabe qué, este es así. Esta mujer, hermanos, por vergüenza a las miradas de las personas, de las mujeres, principalmente de las mujeres, venía a esa hora, hermanos, a las 12 del día a sacar el agua, que dicen los historiadores que de la ciudad al pozo era como 1 kilómetro, hermanos, caminando. ¿Se imagina? Y en el calor abrasador de esas horas, esa mujer se proponía con el propósito de que no ser mal mirada, no ser despreciada a esa hora, hermano. Pero qué sorpresa, hermano, que cuando llega la mujer, Jesús ya estaba ahí.
Eso tenemos que ver, hermanos, que nosotros cuando llegamos aquí, el Señor ya llegó antes que nosotros. Cuando usted llega a su casa, el Señor ya está en su casa antes de que usted llegue, hermanos. Porque así es Dios. Aquí, hermanos, el Señor ya estaba esperándola porque le era necesario encontrarse con ella. Le era necesario. Y dice que cuando llega, vino, dice, una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a comprar comida, porque era un camino largo que recorrían. Habían ido a comprar comida y el Señor los esperó ahí, pero Él fue a lo que Él tenía planeado hacer, hermano, porque su plan de Dios ya venía diseñado de lo que iba a hacer en esta tierra. Entonces dice que la mujer, hermanos, al ver, hermanos, que Jesús le habla, no crea usted que esta mujer, hermanos, le contesta muy de buena gana. Cuando empiezan, hermanos, cuando el Señor empieza a querer tener conversación con esa mujer, hermanos, se siente como aludida, ¿cómo es posible? Le dice: ¿cómo tú, siendo samaritano, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y luego el apóstol Juan escribe y dice: porque judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Todas estas rencillas, hermanos, comenzaron, le digo, como 750 años antes de Cristo, con el rey Acab. Usted conoce al rey Acab, conoce su benévola esposa. ¿Cómo se llama? Jezabel. Por instrucciones de ella, hermanos, el rey permitió cultos a los ídolos. Cultos a los ídolos, hermanos. Tantas cosas que hicieron. Y ahí entre ellos, hermanos, mezclados los samaritanos y los judíos. Había, hermanos, había un hombre que se había casado, un sacerdote que se llama Manasés, que se había casado con una hija de un samaritano. Fue quien les construyó un templo en un monte que se llama Gerizim. Y ese hombre, el suegro de ese hombre, era Zambalá, un acérrimo rival de los que iban a ir a construir los muros de Jerusalén. Cuando, hermanos, en el tiempo de Esdras y Nehemías se dan cuenta de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén, hermanos, van con el rey, y el rey, hermanos, los ve con gracia y los envía, hermanos, a Jerusalén, con mucha gente que llevaban de los judíos a reconstruir el templo. En ese tiempo, hermanos, también se levanta una gran bola de gente de los samaritanos que les salió los judíos ahí, y que querían ayudar, hermanos, a ellos a reconstruir el templo y a reconstruir los muros, pero lo que se llevaron fue un desprecio. Los rechazaron, y ahí seguían más todavía las rencillas entre samaritanos y judíos. Ahí seguían más las rencillas, porque los despreciaron. Aquellos, cuando les salió los judíos, dicen: no, vamos a ayudarles a reconstruir el templo del gran rey que lo destruyeron, vamos. Los rechazaron porque no se llevaban, porque había judíos, hermanos, de raza que son muy celosos hasta el día de hoy. Hay judíos, hermanos, que en sus familiares se mezclan con otras razas, a esa persona que se casa con otra raza, hermanos, le hacen un funeral como símbolo que ha muerto para ellos, de tan celosos que son. Les hacen un funeral simbolizando su muerte de ellos. Por eso, hermanos, siguieron las rencillas. Nosotros sabemos que Dios es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros sabemos que tenemos la verdad, porque conocimos una vez la verdad y la verdad nos hizo libres. Pero, hermanos, aquí vemos que hay rencillas entre las mismas iglesias. Dios no aprueba las rencillas.
Dios no aprueba las rencillas entre los mismos cristianos, no. Él no vino a eso, Él vino, dice, que a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, cuando la mujer le dice, hermanos, eso, usted no crea que le dijo en un tono medio suave. Yo me imagino que un tono medio irónico. ¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana, que no ves que no nos llevamos? ¿Por qué? Y el Señor, hermanos, mire, eso es lo que Él quiere, el Señor, que nosotros tengamos paciencia. Ahí el Señor empezó a entrar en plática con ella, empezaron a platicar y le dice la mujer, respondió, dice que entre sí samaritanos no se llevan en sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Todos sabemos, hermano, que la agua viva es aquella que fluye, que corre. Porque el agua del pozo, hermanos, está empozada. Le cae alguna rata o lo que sea y se contamina. Se contamina y no sirve para nada. Pero el agua que fluye, que corre, es la que da vida. Por eso el Señor le dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Agua viva. Y la mujer, le digo, hermanos, la mujer otra vez, con su mismo tono que le dice, burlándose del Señor, burlándose de las palabras del Señor, le dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes agua viva? ¿De dónde? Burlándose de él, hermano. ¿De dónde tú tienes agua viva? Si el pozo es tan hondo, que tenía como unos 30 metros de hondo el pozo y no tienes para sacarla, ¿cómo dices que me vas a dar agua viva? Entonces, mire, dice, ¿acaso le vuelve a decir? Le digo, se portó la mujer esa, la señora esa, se portó media grosera con el Señor. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Fíjese, hermano, ¿tú crees que eres más grande que nuestro padre Jacob, que él nos los heredó, que nos los dio? ¿Eres más grande que él? Dímelo. Y el Señor, me imagino que la miraba, la miraba y la miraba. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, que usted va a una persona y le habla del Señor y aquella persona está hable y hable y hable y hable y en contra, todo lo que usted le dice, todo en contra, todo en contra. Pero mire, lo bonito cuando dice, empezamos, al tema que empezamos, dice, respondiendo Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Esta mujer, usted sabe, tuvo 5 maridos y el que tenía no era su marido, dice la palabra. Buscando, hermano, la aceptación, buscando la felicidad que toda mujer busca, buscando cualquier cosa en su corazón, y el agua que tomaba no podía satisfacerla. Porque las heridas del alma, del corazón, no se curan con una pastillita, no se curan con Bit Vaporub. Solamente, hermanos, con la agua que da Dios. Esta mujer no entendía lo que Dios le estaba mostrando. Y muchas veces nosotros, hermanos, no comprendemos lo que Dios nos muestra, lo que Dios quiere que hagamos. No, pensamos, no, esto es
para otros. No, esto no puedo, esto no lo hago. Mire, hermanos, todo lo que la palabra de Dios nos enseña es bendición cuando nosotros la ejecutamos. Cuando nosotros ejercemos lo que la palabra de Dios dice, es bendición para nosotros. La palabra del Señor la dejó para que nos bendijera, no para maldición de nosotros. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua, la que fluye, es la que es la vida, hermanos. En un pasaje más adelante de San Juan habla donde estaban en la fiesta de los tabernáculos, el último día de la gran fiesta. Dice que se para Jesús y dice: el que tenga sed, venga y beba. Porque como dice la escritura, de su interior correrían ríos de agua viva. Dice el apóstol Juan: esto dijo por los que iban a recibir el Espíritu Santo, los que habían de creer. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, lo que sale de su boca es vida, hermanos. Es vida. Es vida. Porque siente que fluye en usted. Adentro de usted fluye el agua. Cuando usted habla con cualquiera, usted trata, no es que trate, sino que ya la necesidad tiene de hablar del Señor. Siente que si no habla, usted no se siente contento. Usted tiene que hablar. Porque lo que está en su interior fluye agua, fluye vida. Por eso esta mujer, cuando oyó eso, esta mujer conocía la Torá, conocía la ley, conocía todo. También estudiaba, hermanos. No crea que era una persona cualquiera, aunque era de una baja reputación, pero ella sabía. Ella sabía. Y dice que el que viviere de esa agua no tendrá sed jamás. Le dice la mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Cuando le dice Señor, no le está diciendo, hermanos, la palabra Señor como reverencia a un respeto a Dios. Le está hablando como a una persona cualquiera. Don Agustín, don Luis, así. No le está diciendo: ay, Señor mío. No, le habla: Señor, dame de esa agua. Su conveniencia, hermanos, pura conveniencia. Pero aquí vamos a ver, hermanos, lo que Dios, el propósito que Dios tenía en esta mujer. El propósito de Dios, hermanos, y el valor que tiene para Dios, o tenía la mujer y tienen las mujeres para Dios. Porque le dijo Jesús, hermano, ahí es donde le digo, ya aquí ya habían entrado en conversación, en plática. Y usted se da cuenta que una plática no es como cuando uno lee la Biblia, que la lee corrida y a veces ni entiendes y tú la lees. En la plática hay pausas, se pones a, no, pues creo que sí o creo que no, pienso esto. Empiezan a dialogar. Cuando ella le dice: Señor, dame de esa agua para que no venga yo a sacarla, el Señor le dice: bueno, te la voy a dar. Y le dice el Señor, miren lo que le dice. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido. Ahí como que le pegó en menos en el clavo, ¿no? Como que le dijo: aquí te voy a dar de una vez todo. Ve y llama a tu marido, dice. Jesús le dijo: ven, llama a tu marido, dice, y ven. Cuando la mujer le dijo: no tengo marido, sabe que no tengo marido, ella no tengo marido.
El Señor le dice: bien has dicho que no tienes marido, porque 5 maridos has tenido y con el cual vives no es tu marido. Con 5 maridos había buscado la felicidad, había buscado muchas cosas que no la habían satisfacido, hermanos. Y ahora en el 6º estaba viviendo hasta en adulterio, lo cual el Señor lo condena totalmente. Estaba viviendo en adulterio, totalmente rechazada. Pero vemos que Dios, hermano, no la condena. Dios no la condena. Dios no le dice: no, tú eres el desecho de la vida, yo hazte por un lado, yo no quiero tratar contigo. No, dice: ve y llama a tu marido. El Señor, tú sabes que no tengo marido. Y el Señor, hermanos, fíjense, cuando le dice: bien, dice, no tengo marido, dice, porque 5 maridos, no, dice, respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No era su marido. Ahí estaba declarándose ella que estaba viviendo en unión libre. Ya era el último cartucho que estaba quemando la mujer. Ya eran 5 que había buscado la felicidad y no la podían satisfacer. No la podían hacer feliz. No la podían hacer feliz. No encontraba ella la felicidad. Había un hueco en su corazón. Había un vacío en su corazón que solamente Dios lo puede cubrir, hermanos. Nadie más. Solamente Dios lo puede cubrir. La mujer, dice, le dijo la mujer: Señor, dice, me parece que tú eres profeta. Ahí ya se dio cuenta, ahí ya como que ya le bajó un poquito la voz, ya le empezó a platicar: Señor, me parece que tú eres profeta. Y le cambia, hermanos, la plática a lo espiritual. Ya no le empieza a hablar de otras cosas. Mire lo que es, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted está hablando con una persona, hermano, del Señor, y viene y le cambia la plática por no escucharla. Por no escucharla le cambia la plática. Pues a esta mujer le cambia la plática, pero a lo espiritual. Y le dijo la mujer: Señor, dice, me parece que tú eres profeta, porque nuestros padres adoraron en este monte, en Gerizim, el templo que habían hecho en Gerizim. Nos dijeron que en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ellos estaban equivocados porque adoraban en ese monte. Sus padres les habían enseñado que en ese monte se debería de adorar. Y rechazaban el templo de Jerusalén. Mire, hay una crónica que dice que un día un sacerdote iba para Jerusalén a adorar. Pasó por Samaria y le dice un samaritano: hey, ¿dónde vas? Y le dice él: no, voy a adorar a Jerusalén. Dice: no, dice, ¿por qué no mejor adoras en este templo, en este monte, de que vayas a ese templo maldito de Jerusalén? Porque no se querían, había rencillas. Ellos les habían enseñado que en ese monte Gerizim, donde estaba ese templo que habían construido, ahí se debería adorar. Pero el Señor le dice, Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos. Entonces, esta mujer, hermanos, al verse descubierta, al verse ya ahora sí que la Señora, la mano la exhibió. No tuvo más otra alternativa más que seguir lo que el Señor le estaba ordenando. Ya no hubo otra cosa. Pero como les digo, hermanos, Dios a eso vino, a dar valor a las personas.
lo que en realidad vale una persona, lo que en realidad vale para él una mujer y un hombre, valemos lo mismo, hermano. En realidad, hermano. Si usted, hermano, quiere ver algo, o hermana, acerca de la mujer, busque, hermanos, hay muchas frases de los filósofos acerca de la mujer, donde esos hombres rechazan mucho a la mujer, hermano. Pero Dios no vino para rechazarnos. Dios vino para salvarnos, para darnos vida. Y vida, dice, en abundancia. En abundancia. Vemos, hermano, qué lindo es Dios. Porque no vino a condenarnos. Él no vino a hacer algo que nos condenara. Él vino a salvarnos de la condenación a la vida eterna. Él vino a sacarnos de ahí. Vosotros adoráis, dice, lo que sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, dice, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Tales adoradores busca que le adoremos en espíritu y en verdad. Que cuando vengamos a adorarlo, hermano, nos olvidemos de todos los problemas que tenemos y le demos la adoración a Él en espíritu y en verdad. Que no estemos pensando, ay, que dejé la olla de los frijoles en la cocina, que dejé la puerta abierta, ay, Señor, que dejé. No, que vengamos, hermanos, libres de todo prejuicio y vengamos a darle la adoración en espíritu y en verdad, hermano. Que no haya rencillas entre nosotros, porque Él no acepta las rencillas entre nosotros como hijos de Dios. Que vengamos a adorarle en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, dice, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Sí. Luego la mujer, le digo, conocía la Biblia, hermanos. La mujer conocía, a lo mejor hasta más que nosotros. Conocía porque dice, sé que ha de venir, la mujer le dijo, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos aclarará todas las cosas. Como queriendo decir, bueno, tú eres a lo mejor un profeta, pero cuando venga el verdadero Mesías, el verdadero que nos va a salvar, ese nos va a aclarar todo. A ti pues te podemos creer la mitad de lo que nos estás diciendo, pero cuando venga el verdadero Mesías, ese nos va a aclarar todo. Y Jesús, como ya compadeciéndose de ella, le dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Se imagina, hermanos? Yo soy el que habla contigo. Él es el que habla con nosotros esta hora, hermanos. Él es, no es el hombre. El hombre lo usa, aunque sea pecador, lo usa para que hable, pero no es el hombre. Por eso dice, Él es el que habla contigo. Él es el que nos está hablando, hermanos. Él es Dios. Dios mismo. Cuando sus discípulos, hermanos, vinieron y lo vieron que estaba con la mujer, no le hicieron ninguna pregunta porque les iba a dar respuesta, los iba a poner quietos. Mejor se quedaron calladitos, pero entre ellos, yo creo, hermanos, que se decían algo. Yo creo. Porque si usted se da cuenta, hermanos, en aquellos tiempos, los hombres, los judíos, hermanos, los hombres no podían hablar, hermanos, con las mujeres en la calle. Por su mismo celo que tenían, no podían hablar ni con sus hijos, ni con sus hijas, ni con su esposa, porque era denigrante para ellos.
Pero cuando ven a Jesús que estaba hablando con esa mujer, ellos se quedaron callados. No hicieron la pregunta. No hicieron la pregunta. Porque ellos, hermano, eran muy estrictos. Hay una crónica que dice de que los fariseos eran los más estrictos en la ley, hermano. Que si en la calle, hermanos, venía una mujer y por no encontrarla o por no verla, hermanos, cerraban los ojos. Y aunque se dieran topes en la pared, pero no le hablaban ni la miraban. ¿Se imagina, hermanos, cómo eran de estrictos los hombres con la mujer? Por 2 versículos que hay en la Biblia que la mujer calle en la congregación y todas esas cosas, la denigraban, la despreciaban. Pero Dios no vino a eso, hermano. Dios no vino a eso. Dios vino a devolver el valor que el hombre le ha quitado. A eso vino Dios, hermano. A eso vino Dios. A devolver el valor que el hombre le da. Tú no sirves para nada. La mujer dicen que solamente servía para reproducirse, para dar hijos, y calladita. No, hermanos, Dios le da el mismo valor a la mujer y al hombre. Dios le da, hermano. ¿Por qué cree, hermano? Que esta mujer, siendo lo que era, Dios tenía un propósito para ella. Dios tenía algo para ella. Y por eso es que le era necesario pasar por este lugar. Porque un alma para Dios vale mucho. Un alma para Dios vale mucho. Entonces la mujer, dice, hermanos, dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, cuando dice dejó su cántaro, yo no sé si usted ha visto la película de la mujer samaritana, se la recomiendo, está bonita. En la escena cuando el Señor le dice, hermanos, avienta el cántaro, lo avienta y se va corriendo a avisarle a la gente. Va a avisarle a la gente y le dice, venid, ven a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahí ya lo está poniendo como en duda. ¿No será este el Cristo? Ya le he dicho, yo soy el que habla contigo, pero aún así no creía. Y vinieron, dice, entonces dice, salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, nos falta mucho camino. Pero él no quería comer porque él decía que tenía otra clase de comida. Y su comida era que hiciera la voluntad de su Padre. Que hiciera la voluntad de su Padre. Esa es comida de él. No había otra comida para él. No había otra comida. Aquí nos damos cuenta, hermanos. Si usted lee todo el capítulo, se va a dar cuenta de que una sola mujer, como usted la quiera llamar, como usted le quiera poner el calificativo, porque aquí le calificaron hasta mejor, a la mejor hasta de prostituta a la mujer. Pero a más de medio pueblo llevó a los pies de Cristo con su testimonio. Cuando fue y le dijo, venid, ven, ve, ¿qué no será este el Cristo? Me dijo todo lo que yo he hecho. ¿Qué no será este el Cristo? Y fueron todos, hermanos. Dice que muchos creyeron por la palabra de la mujer. Muchos creyeron por la palabra de la mujer. Pero le digo que la mujer, hermanos, puede hablar en público, anunciando las verdades de Dios, dando testimonio de lo que Dios ha hecho para que otros se conviertan a Cristo. Para Dios no hay un límite, para Dios no hay limitaciones entre el hombre y la mujer. Les ha dado lo mismo para compartir con los vecinos, con los amigos, la palabra de Dios, para poder llenar el reino de los cielos.
poder llenar el reino de los cielos. Muchos de los samaritanos, dice, de aquella ciudad creyeron por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron a él, toda la gente se vino y le pidieron que se quedara. Y miren, hermanos, el Señor fue cordial y cortés. Dice que se quedó con ellos 2 días para seguirles enseñando las cosas, que se quitaran todas esas barreras, todos esos pleitos que tenían entre ellos. Eso vino, para eso vino el Señor, hermano, para derribar las paredes, para tirar, hermanos, todo ese muro que nosotros ponemos entre nuestros enemigos. No tenemos que tener enemigos. Dios vino a quitar todo ese. El muro que nos dividía, dice, Él lo quitó. Nosotros tenemos que apoyarnos en su palabra y ver, hermanos, de cómo Dios hizo con personas, que esta mujer, hermanos, su historia quedó grabado en este libro. ¿Se imagina, hermanos? Que una historia de nosotros no va a quedar grabada, por ya para qué. Pero, hermanos, que siquiera se hable bien de uno. Cuando ya no esté, cuando ya se haya muerto, se ha ido con el Señor, en fin, lo que sea, que siquiera se hable bien. No que digan, mejor que se murió, era una mala persona. No, hermanos, tenemos que dejar buen testimonio, porque esta mujer con su buen testimonio a mucha gente llevó al Señor. Mucha gente llevó al Señor. Así es que, hermanos, Dios no nos condena. Dios no condena a nadie. Dios viene a sanarnos las heridas. Él viene a romper todo lo que hay en esta tierra. Él viene a derribar las barreras del pecado, de la desobediencia. Todo eso, a eso viene el Señor. Y si nosotros entendemos que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, testifiquemos, y que nuestro testimonio sea el que lleve a los pies de Cristo a muchas personas. Que de nuestro interior fluya, lo que dice el Señor, ríos de agua viva. Que la palabra que hablemos sea de vida y no de maldición. Todo eso, hermano, eso quiere el Señor. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Yo los invito a que sigamos adelante y que Dios nos ayude. Amén. Cerremos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo te damos muchas gracias, Dios mío, en esta hora, por tu amor, por tu misericordia, Señor, por todo lo bueno, Señor, que has sido con nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque no podemos pagarte nada de lo que tú hiciste en esa cruz. Gracias, mi Dios, porque siempre estás pendiente de los que nos acontece, Señor bendito. Oh, sí, Señor amado. Bendito tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Dame de beber, Señor, de tu agua